Soy ingeniero agrónomo, soy parte del equipo técnico de investigación y desarrollo de Criadero El Cencerro, una empresa local que tiene más de 50 años en el rubro, que se destaca y se dedica principalmente a lo que es desarrollo de genética, producción de semilla para asegurar la calidad, para luego sí, la comercialización. ¿Puede ser la presentación? Espectacular. Bueno, vamos a arrancar aprovechando un poquito el bloque, ahí está, haciendo un poquito de referencia a lo que es la empresa. Una de las características de la empresa, como les comentaba, es la integración completa. Desde lo que es el desarrollo en el campo experimental de Coronel Suárez, unas 20 hectáreas dedicadas exclusivamente a lo que es mejoramiento genético, así como también ensayos para determinar el comportamiento, recolectar datos y a partir de eso, desde mi rol, poder asesorar en función de esos datos. Lo que es la producción propia, el 80% de la producción de semillas que comercializa El Cencerro la produce en un radio de 40 a 50 kilómetros de Coronel Suárez para asegurar principalmente esa calidad. A su vez, en la foto van a ver que hay un riego. Por suerte en Suárez tenemos gran capacidad de riego y lo que nos aporta a nosotros es principalmente estabilidad. Esa estabilidad para poder proveer año tras año a los clientes y no que haya un vaivén año tras año, que un año haya y otro año no. Un parque de maquinarias muy especializado y amplio, entendiendo que las forrajeras tienen una ventana de cosecha muy pequeña y hay que ser muy delicado en el momento de seleccionar ese momento, de esa fecha, porque cuando nos anticipamos para que no se nos caiga toda la semilla podemos tener un perjuicio en la calidad de esa semilla, principalmente el PG se nos derrumba y si esperamos mucho tiempo podemos tener pérdidas del 50 al 70% de la producción. Para luego ser procesado, clasificado, limpiado y embolsado en la planta del Parque Industrial de Coronel Suárez. Luego todo lo que es la comercialización se hace a través de una red de distribución, a través de agronomías, cooperativas, a nivel nacional y a nivel internacional a través de brokers. ¿Cómo es el desarrollo de productos? Bueno, todo arranca a través de la evaluación de distintos individuos, la selección y cruzamiento para reunir las características deseables de los distintos individuos en una población que después va a conformar una nueva variedad. Obviamente, luego tenemos que convalidar ese dato a campo y es donde empezamos a hacer los ensayos comparativos a nivel de producción, de sanidad, de persistencia, de las distintas características, teniendo los pilares que hablamos en la charla anterior, justamente producción, sanidad y persistencia como clave dentro de las perennes y otras características deseables. Para justamente responder a estos objetivos que uno se determina desde un primer momento. Todo programa de mejoramiento tiene que arrancar con el objetivo claro hacia dónde queremos apuntar una nueva variedad. Actualmente la empresa tiene estas 5 líneas de trabajo: forrajeras templadas, el fuerte y por donde arrancó, allá por el 71 con el primer ryegrass perenne, forrajero, girasol, híbrido, en la década del 80 ya había arrancado con poblaciones de polinización abierta. Hoy en día la empresa ya cuenta con híbridos con tecnología CL y CL+, cultivos de servicio liderado principalmente por Vicia Villosa, rabanito, césped, algo que no se conoce tanto, pero para que se den una idea, es el único lugar de Argentina y de Sudamérica donde se hace avance genético en césped. Y maíz, que lo incorporamos el año pasado. Dentro de forrajeras también cabe mencionar que tiene sorgos híbridos forrajeros. Como fruto del trabajo que se viene haciendo en la empresa de hace muchos años, entre el año pasado y tenemos la fortuna de haber lanzado 5 nuevas variedades. Algunas estuvimos hablando del año pasado, como es la Festuca Guapa, Facón 2, Pastobillo, Austral Inta, una especie totalmente nueva y una variedad de la cual vamos a estar explayándonos, un nuevo sorgo forrajero con el gen BMR, Prisma BMR, y maíz, el SEC 2325 XP. Bueno, arrancamos con Onobrichi, que
calculo que a todos les debe estar interesando escuchar un poquito más. Onobrichis bicifolia es el nombre científico, se lo conoce por sainfoin, esparceta, pipirigallo. La realidad es que es una especie innovadora y lo que me gustaría arrancar es dejar en claro que es una nueva herramienta. Obviamente, como todo nuevo, genera muchas ilusiones, pero tenemos que conocer sus características para entender que no es la solución mágica a todos los problemas de la producción ganadera, ni tampoco sobreestimarla y después pegarnos un fiasco, sino que conocer bien sus características va a llevar a que le podamos dar un buen uso. Hoy en día es una novedad, todos preguntan para conocer un poquito más y porque hay poca información. Sin embargo, en Argentina ya hay registros previos al 1900 que la especie estaba en la Argentina. Está el herbario ahí de La Plata con los primeros registros de Onobrichis bicifolia. Desde la empresa, ya desde el 2018, habíamos empezado yo todavía no estaba, pero sí la empresa había empezado a indagar, a probar distintas especies forrajeras, leguminosas y de otras familias no tradicionales para ver si respondían a una necesidad que estaba para distintos planteos. Onobrichis bicifolia fue una de esas especies que se probó, se mostró en el Día de Campo del 2018, sin embargo después del primer año no avanzó en un programa de mejoramiento, principalmente porque no se logró que nodule, el inoculante no tenía alta especificidad y el cultivo a partir del segundo año se empezaba a perder. Lo comento porque fíjense la importancia de un cultivo bien nodulado, o sea, prestemos atención en la inoculación. ¿Qué características propias tenemos de esta especie? Bueno, primero que nada, Australinta es la primera y única variedad registrada de esta especie. ¿Qué quiere decir? La importancia de tener una variedad de esta especie adaptada a nuestras condiciones. Es obtenida por Juan Pablo Renzi, él trabaja en el INTA de Hilario Scasubi, viene trabajando hace unos 15 años con esta especie y ha logrado esta Australinta, de la cual la empresa tiene la licencia exclusiva para la multiplicación y venta. Bueno, yendo a las características propias, es una leguminosa perenne. ¿Qué podemos rescatar de esto? Bueno, nos va a fijar nitrógeno y va a tener varios ciclos con los cuidados pertinentes, obviamente. Hay lotes que ya están superando los 7 años, por lo que podríamos decir que es un cultivo largamente perenne al momento. Es apto para confección de reservas, justamente llegan muchas preguntas. Sainfoin, si uno lo traduce al francés, es heno saludable. Durante muchos años fue utilizada justamente para ese principio. Y quieras o no, la selección ha hecho que las variedades o las poblaciones naturalizadas y que se fueron utilizando están muy adaptadas a acumular mucho forraje para luego ser cortado y confeccionar reserva. Parte del trabajo de Juan Pablo Renzi fue seleccionar las poblaciones que tengan porte erecto y se adapten mejor al pastoreo directo y también velocidad de rebrote. Gran tolerancia al estrés hídrico, y esto está muy asociado a sus orígenes, principalmente sudoeste asiático, sudeste de Europa, suelos calcáreos con regímenes de lluvias de alrededor de 350 milímetros y de temperaturas muy bajas. Entonces, sepamos que es una especie que está muy bien adaptada a estrés hídrico. Alta productividad en primavera. Cuando evaluamos la distribución del forraje, lo vamos a extender un poquito más después, pero que tiene un pico muy marcado en primavera. Gran capacidad de resiembra natural. Siempre está esa comparación con la alfalfa. La alfalfa tiene esa autoincompatibilidad que cuando cae la semilla no genera nuevas plántulas. Bueno, en este caso se comporta muy bien. Y tolera suelos alcalinos y de buen drenaje. Apartaría pHs ácidos. Las experiencias que hemos tenido hasta ahora es principalmente problemas en la nodulación, plantas que se logran, pero después del primer año se empiezan a ver de un color verde oliva, raquíticas, y se termina perdiendo el cultivo. Cuando vemos esas plantas y sacamos con la pala, vemos qué está pasando en las raíces, no hay nódulos. Entonces probablemente los pH bajos esté haciendo interferencia en esa parte.
Y lo del drenaje es muy importante, al igual que la alfalfa, no le gusta ambientes anegadizos, sino que va a prosperar mejor en aquellos suelos profundos, arenosos y de buen drenaje. Calidad forrajera, un punto también muy importante para conocer en esta nueva especie. Si uno hace una recopilación de los distintos ensayos que se han hecho y en la toma de datos, vemos que la proteína normalmente arroja valores altos, que están alrededor del 20%, una digestibilidad elevada, alrededor del 65%, alta palatabilidad, eso es impresionante, pero cuando se da la opción al animal de elegir, teniendo recursos como alfalfa y onobrichis, prefieren el onobrichis, posiblemente por mayor concentración de carbohidratos en tallo y porque los tallos son huecos. Contiene taninos condensados en cantidades en contenido bastante elevados. ¿En qué se relaciona que una planta tenga taninos condensados? Principalmente que no genera empaste espumoso en bovinos, tiene un potencial control antiparasitario. Hasta el momento hay más información en ovinos que en bovinos, por eso lo ponemos como potencial. Menor impacto ambiental relacionado a menor emisión de gases de efecto invernadero y mejor eficiencia en el uso del nitrógeno, porque lo que se ha evaluado es que la excreción del nitrógeno en proporción se elimina más por heces que por orina. Cuando es por heces tiene más probabilidad que ingrese al suelo y sea aprovechado por plantas, que cuando es por orina se puede pasar a la atmósfera muy rápido o por lavado ir hacia horizontes más profundos y contaminar napa. Algo interesante en lo que es calidad forrajera, que lo venimos viendo, es que es una especie con una floración bastante indeterminada. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a poder ver una planta con una vara totalmente florecida y varias varas que aún están saliendo en estado vegetativo. ¿Qué fortaleza o qué ventaja me da eso en el manejo? Es que la caída en calidad, obviamente cuando está en vegetativo es mayor que cuando está en reproductivo, pero la caída no es abrupta. ¿Por qué? Porque mientras tengo parte de la planta en estado reproductivo voy a tener mucho en estado vegetativo. Y eso me hace que la caída sea mucho más leve, teniendo calidad muy buena aún en un estado que uno podría creer que está pasada. ¿Cómo se comporta la distribución de ese forraje? Bueno, como comentábamos, por un lado, en los gráficos que tenemos a su izquierda, podemos ver cómo fue la producción. Estas son mediciones de NDVI. El primer año de implantación, fíjense que la primera primavera Hilario Escazú hizo en Escazú, en el INTA, muy buena producción en primavera, y a partir del segundo año una distribución bastante común en lo que es otoño y primavera, siendo muy fuerte la producción en primavera. Y si lo comparamos, bueno, ahí tenemos algunos potenciales de 3.000 a 15.000 kilos, un poco lo que comenta la bibliografía y lo estamos corroborando a nivel nacional. ¿Cómo se comporta Austral INTA respecto a las poblaciones o a la semilla identificada que se estaba conociendo hasta el momento? Hay principalmente una característica muy importante en lo que es la producción primaveral. Tiene hasta un 50% más de producción durante la primavera. ¿Cómo se comporta frente a la seca? Bueno, veníamos hablando de que se comporta muy bien frente a estrés hídrico y hay principalmente, o hoy podría enumerar principalmente dos características. Por un lado, la gran capacidad de explorar en profundidad por parte de las raíces desde muy temprano. Esta foto se la pedí, no se la robé a Juan Pablo, en el cual el primer año de implantación, con una roseta que no superaba los 10-15 centímetros de diámetro, esa raíz ya tenía 1,5 metros. Entonces, fíjense cómo la planta destina fotoasimilados para explorar en profundidad. Entonces, si tiene un suelo profundo, lo va a capitalizar eso. Y la segunda característica o herramienta que presenta esta especie es mayor tolerancia fisiológica a la sequía. Y acá se hizo un trabajo en el cual se pusieron en macetas, se llevó una cantidad de agua por igual a 3 especies, como fue la vicia, alfalfa y onobrichis, y después se fue evaluando cómo se iban secando. Al 50% de plantas muertas se evaluó cómo se comportaron y se vio que
el Onobrichis tenía diferencias significativas a las otras dos especies, o sea, de por sí tolera mejor esa falta de agua. Siembra. Preguntas recurrentes y bueno, la idea es tratar de trasladarle nuestras experiencias para que tengan el mejor resultado posible. ¿Qué aspectos a tener en cuenta? Por un lado, sabemos que este es el aspecto de la semilla, bastante distinto a lo que estamos acostumbrados. Sin embargo, eso es lo que vamos a ver cuando abrimos la bolsa, pero no es la semilla. La semilla la tenemos abajo a la derecha. Lo que vamos a estar viendo es una vaina uniseminada, que por la trilla convencional no se logra separar, por ende, cuando sembramos, vamos a tener que sembrar eso, que nos puede llegar a confundir y creemos que tiene un buen tamaño, y si seguimos esa reglita de que la profundidad es más o menos 3 veces el tamaño de la semilla, podemos estar pecando en mandar la semilla muy profundo, y ahí, macanón, los coeficientes de logro se derrumban. Entonces, manejemos y tengamos en la mente ese tamaño, muy similar al de una alfalfa. Por ende, utilicemos profundidades 1 centímetro, centímetro y medio. Si llevamos a cabo la siembra y no vemos semilla en superficie, guarda porque nos fuimos muy profundo. Peso de mil, van a ver que es un peso de mil elevado, es justamente porque no es solamente la semilla, sino que tiene la vaina. Para lograr unas 100 a 120 plantas por metro cuadrado, las experiencias nos están dando buenos resultados con 30 a 40 kilos por hectárea. Tenemos ensayos en los cuales evaluamos la mitad, 20 kilos por hectárea y otro tratamiento de 40 kilos por hectárea. El resultado que nos dio es que durante todo el primer año hubo diferencias significativas a favor de los 40 kilos por hectárea. Produjo más la densidad más alta. Sin embargo, a partir del segundo año, visualmente en cobertura no había diferencia y ya la producción no había un diferencial significativo. ¿Qué les quiero decir con esto? No salgan a sembrar la mitad de la densidad. ¿Por qué? Porque hay otra característica que es la habilidad competitiva, que es baja, que si mi lote tiene malezas, me la va a pasar por arriba. Pero saber que si tenemos un historial de buen control de malezas y por X motivo tengo poca disponibilidad de semilla y logro una buena distribución, no es un cultivo perdido. Tiene la capacidad de compensar, ya sea por semillazón o misma compensación de la misma planta. Baja habilidad competitiva es una característica también que es importante mencionarla para tratar de llegar a un lote con poca competencia de malezas. Tenemos que sembrar sobre un lote limpio, bien rotado. De la mano del tema de la competitividad, el vigor inicial es una herramienta interesante porque a mí me va a permitir que la variedad que yo sembré cubra el entresurco lo antes posible y no hay mejor herbicida que la sombra. Esto fue del año pasado, en el cual la implantación de los ensayos, distintos tratamientos en 4 bloques, o 3 bloques, ahora no recuerdo, creo que eran 3, en el cual se evaluó distintos Australinta respecto a distintas variedades o orígenes, llamémosle, en el cual, fíjense, el 27 del 8 en agosto, con una siembra de marzo, la diferencia que hay. A la izquierda el primer tratamiento, Australinta, variedad canadiense, testigo 2 y testigo 3. Eso está uno al lado de la otra. Si lo vemos de arriba, eso fue una foto que saqué yo mismo desde arriba, fíjense cómo a partir de una variedad con mayor vigor inicial logramos cubrir el suelo lo antes posible. Sí. ¿10? Bien, estamos tranquilos. Después, ¿cómo es el comportamiento en mezclas? Este es un ensayo llevado a cabo por Luciano en el INTA de Hilario Ascasubi, en el cual empezó a probar distintas consociaciones, entre ellas agropiro, y fíjense cómo se comporta a la izquierda en consociación Synfone con agropiro, y a la derecha el agropiro solo. Acá hoy hablábamos un poco de las mezclas positivas. Fíjense cómo está el agropiro solo respecto a estar acompañada con una leguminosa que le está fijando nitrógeno. Sin embargo, también cabe mencionar que a la izquierda es la mezcla de agropiro con Australinta y a la derecha Australinta solo. Entonces, si yo quiero sacar el mayor beneficio a esta leguminosa que me genere un control o una prevención del empaste y quiero lograr la mayor productividad sola de esta especie, sola nos va a simplificar mucho para
ajustar el manejo de pastoreo, ajustar el control de malezas. Sin embargo, saber que si vamos con especies de lenta implantación, como es agropiro, festuca, podemos llegar a tener una muy buena consociación. Y como para ir cerrando, un poquito lo que les quería trasladar es cómo se comporta frente a insectos y enfermedades. Bueno, por un lado, beneficiosos como la abeja, es una especie altamente melífera. Los apicultores que están alrededor de los lotes de producción están muy contentos. Lo que sí hay que tener precaución porque cuando está en este estadio, ahí nos vamos a enterar si tenemos abejas mansas o agresivas porque se llena. Y por el lado de los insectos que nos pueden generar un problema, como pueden ser pulgones, al momento, y soy cauto, hasta el momento, no hemos tenido reportes de ataques agresivos. Es más, en ensayos donde alfalfas ya se empezaban a ver perjudicadas, el Synfon estaba todavía impecable. Lo que nosotros decimos es todavía no apareció el pulgón que le guste. Entonces, seamos cautos, no es que va a ser inmune a los insectos, pero es una especie con poca divulgación en la Argentina y por ende todavía no sabemos cómo se va a comportar cuando se expanda a todo el territorio. Y tema de enfermedades, algo muy similar, se viene comportando muy bien. Hay algo en la bibliografía, pero la realidad es que en las recorridas a campo, al día de hoy yo no les podría trasladar de una enfermedad que corra peligro la producción y que amerite alguna aplicación. Así que bueno, eso es un poquito la generalidad de lo que le quería mostrar. Hay ensayos a lo largo de todo el país, en conjunto con el INTA, para ir recopilando información y poder, bueno, ir abasteciéndolo a ustedes con datos. Y a modo de cierre, nuevamente lo mismo, esta es una nueva herramienta. No va a ser la que solucione todos los problemas, ni tampoco que no sirve para nada. Conozcamos bien las características, sigamos conociéndola, que nos puede llegar a dar bueno, una solución a algún problema de nuestro campo. Muchas gracias, Emanuel.